Al filo de la intriga. La histórica cacería de brujas. Son muchos los misterios que giran alrededor de las cacerías de brujas, una práctica que se popularizó en el siglo XVII cuando los hombres que trabajaban para el Papa y la Iglesia Católica capturaban mujeres, la gran mayoría inocentes, que eran juzgadas sin haber cometido ningún delito. Y estas pobres mujeres eran castigadas por las creencias de que tenían pactos satánicos con demonios y de que eran practicantes de la hechicería. Esta tragedia ocurrió a lo largo de diferentes pueblos de Europa. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Desde mujeres jóvenes y muy inteligentes hasta madres de familia que tenían hijos muy pequeños, fueron las víctimas de esta oscura época que hace parte de la cruel y sangrienta historia de la humanidad. Si había alguna chica campesina que trabajaba con hierbas medicinales, lo más probable es que fuera tildada de bruja, y tendría que presentarse ante un juzgado que estaba presidido por 3 jueces y un encargado de asuntos administrativos. Estas figuras se regían por lo que las autoridades de la religión predominante establecieran sobre su caso. Muchas personas fueron asesinadas por el hecho de ser acusadas de hacer un hechizo que consistía supuestamente en convertir la leche de las vacas en leche agria. Y como ese motivo, existen muchos más que hoy suenan absurdos. Pero en esa época fueron las razones por las que muchas personas fueron torturadas, degolladas y quemadas vivas. Desde la antigüedad, la magia y la ciencia han ido de la mano. Desde los egipcios hasta los griegos, estos pueblos hablaban de lo mágico que eran sus avances tecnológicos, los cuales eran puramente ciencia. Pero al no tener una descripción exacta de los procedimientos que hacían y de las fuerzas de la naturaleza que existían a su alrededor, concluían que la magia era necesaria para el avance y crecimiento de los pueblos. Todos estuvieron de acuerdo con esta teoría hasta que llegaron los romanos, quienes se opusieron rotundamente a esta conclusión. Ellos aseguraron que todo aquel que nombrara algo relacionado a la magia fuese duramente castigado, ya que dichos temas eran paganos. Y ellos creían que Dios castigaría a los pueblos con pandemias, desastres naturales y demás penumbras si sus fieles no cumplían con sus órdenes y con la voluntad de Dios. Y es que durante la época del mandato de Cayo Julio César, el expansionismo romano predicó el perseguimiento de los druidas por considerarlos un pueblo bárbaro y hereje, practicante de las magias más oscuras, en las que hacían uso de sacrificios humanos en profundas sepulturas y dentro de templos bajo tierra. Los romanos señalaban que los druidas encerraban a personas inocentes dentro de un enorme muñeco hueco de madera y mimbre para prenderles fuego a manera de sacrificio. Cierto o no, esto fue una de las justificaciones romanas para llevar a cabo el exterminio del pueblo druida asentados en las tierras de Galia y Gran Bretaña. Todo se salió de control cuando en el siglo XII se estableció la Santa Inquisición, una organización católica que buscaba eliminar la herejía. Esto involucraba a todas aquellas creencias que estuviesen en contra de lo que la Iglesia dictaminaba en su religión. Para ello, usaron el arma más poderosa para controlar a las masas: el miedo. Se dictaminaban penas de muerte y severos castigos para aquel que se opusiera a las leyes de Dios, según el catolicismo. Pero no solo campesinos y simples ciudadanos fueron los perseguidos y juzgados por acusaciones de hechicería. Los seguidores de la doctrina cátara también fueron objetivos de la Inquisición por acusaciones de herejía. Como rama radical del cristianismo clásico, los cátaros predicaban el sobreponer la pureza espiritual por encima de los bienes materiales, incluso rechazando los que fuesen producto de la naturaleza misma. Además, sostenían que la Iglesia Católica era una creación del mismísimo Satanás. Consideraban toda manifestación material como una especie de manifestación del mal, y se arraigaban en un sentimiento espiritual purista y extremista. Esto produjo un eventual choque de intereses y creencias con la Iglesia en aquel momento, por lo que se declaró a los cátaros como herejes y enemigos. Fue en el siglo XIV cuando la Iglesia fue tomando más poder social y político.
Los altos mandos de la curia decidieron perseguir con más esfuerzo a todo aquel que fuese acusado de brujo o bruja, y de esa manera conseguir más respeto y control sobre las ovejas del rebaño, eliminando a aquellas que se descarriaran del camino. En 1484, el Papa Inocencio VIII, quien de inocente solo tenía el nombre, promulgó la Concesión Summis Desiderantes Affectivus, en donde reconocía a la brujería como una herejía, la cual debía ser perseguida y destruida de la sociedad, fuese quien fuese el hereje que la practicara. Esto dio paso a la verdadera cacería de brujas en toda Europa, arrasando con pueblos enteros, asesinando a personas que eran consideradas brujas por pensar diferente y tener otras creencias religiosas distintas al catolicismo. Todo esto era visto con la mirada complaciente de la máxima autoridad de la Iglesia, el Papa. Los inquisidores iban a tener una nueva herramienta para poder detectar a las brujas de una manera mucho más rápida que como lo hacían anteriormente. Y esta herramienta sería la imprenta. Guías completas sobre cómo identificar y capturar a las brujas fueron escritas con el fin de propagar el terror y el pánico en la sociedad de esos días. Uno de estos manuales fue el Malleus Maleficarum, traducido al español como el martillo de las brujas, donde se explicaba el comienzo de la brujería, cómo era vista según la óptica de la Iglesia y qué era lo que se debía hacer al momento de capturar a una bruja. Las brujas principalmente eran mujeres, muy pocos fueron los hombres acusados de ser brujos, por lo que las jóvenes y ancianas eran los blancos principales de aquellos promotores de la Inquisición. Sus excusas iban desde que habían rumores de que las mujeres se juntaban con demonios en los bosques hasta rituales y pactos en donde los mayores enemigos de Dios estaban involucrados. De esta forma, la curia católica se deshacía de todas aquellas mujeres que representaran una amenaza para quienes gobernaban en ese momento. Al encontrar a una bruja, esta era llevada a ser juzgada públicamente y contaba con muy pocas opciones para sobrevivir, las cuales en caso de ser exitosas, terminarían de igual forma en la muerte. Te explicamos en qué consistían estas opciones. En caso de ser juzgada, el primer procedimiento era preguntarle a la acusada cómo se declaraba, inocente o culpable. Al decir culpable, se iba directamente a la guillotina o a la hoguera, dependiendo de lo que los líderes religiosos determinaran en ese momento. El método favorito de muerte que usaban los obispos y demás autoridades de ese momento era la hoguera, ya que aseguraban que quemando vivas a las personas era la mejor forma para erradicar la brujería de la faz de la tierra. Te estarás preguntando, ¿qué pasaba con las personas que afirmaban que eran inocentes? Pues estas eran sometidas a otras pruebas para demostrar su inocencia. La segunda prueba era someter a las acusadas de brujería a la prueba del agua. Se les amarraban las manos a sus pies, y si éstas llegaban a flotar en el agua, eran consideradas culpables y tenían que ser castigadas a muerte. Pero si no flotaban, entonces eran declaradas inocentes, pero tenían que morir ahogadas para demostrarlo, lo cual era una injusta tortura, donde la única salida posible era la muerte. También existía una prueba, que era llamada la tortuga, que consistía en desnudar al acusado y acostarle entre dos planchas para luego presionarlo con una serie de objetos pesados e ir aplastando cada vez más el cuerpo de la persona en cuestión. Todo esto con el propósito de que el acusado dijera que era culpable o que muriera siendo inocente. Pero en este método de castigo existía una regla bastante clara y por la que las autoridades se regían de forma muy estricta, y que consistía en lo siguiente. Si el torturado afirmaba que era culpable, entonces todos los bienes que poseía esa persona pasaban a manos de las autoridades, que se llenaban sus bolsillos con todas las riquezas de los muertos. Sin embargo, si ocurría lo contrario y el acusado moría sin decir una palabra, entonces todos los bienes los heredaban los familiares del acusado. Esto enfurecía enormemente a las autoridades que siempre esperaban enriquecerse a costillas de los cadáveres. Se ha sostenido que la obtención de tales ganancias, en forma de dinero, tierras y propiedades, era una de las principales razones de la masificación, tanto de la Inquisición misma
como de los inhumanos y atroces métodos de tortura que eran empleados, para así sacar falsas confesiones de las bocas de los acusados. Años después, la religión católica se retractó de estas prácticas macabras y comenzó a condenarlas. Pero ya el daño estaba hecho, y nuevas religiones protestantes continuaron con ese legado sangriento, asesinando y torturando a cuanta persona les pareciera sospechosa de brujería. La caza de brujas más relevante fue la llevada a cabo en Salem, los cuales fueron una serie de juicios que se realizaron a más de 150 personas acusadas de brujería, donde muchos de ellos fueron torturados por el método de la tortuga y otros simplemente se llevaron a la horca. Todo esto ocurrió en la comunidad de Salem, en Nueva Inglaterra, en el año 1692. Durante 5 largos meses, familias enteras se vieron destruidas debido a estos juicios macabros, que tenían como verdadera finalidad obtener información de los acusados, más que de condenarlos por hacer brujería o hechicería. Estos juicios fueron clausurados por el gobernador de esa localidad a los meses de haberse creado dicho infierno. Pero la cacería de brujas siguió existiendo. En el siglo XVIII llegó una época mucho más desarrollada en cuanto a temas científicos, políticos y sociales, logrando dejar atrás la persecución de brujas. Fue la época en que mentes brillantes como Galileo y Newton nacieron, aportándole grandes avances a la humanidad e imponiendo la ciencia como moda, mientras que el tema de brujas comenzó a verse como algo anticuado y bochornoso. Aún así, muchas de estas grandes mentes de las ciencias fueron vigiladas, censuradas e incluso castigadas por postular hipótesis nuevas acerca del entendimiento del mundo y del universo, ya que estas nuevas teorías no eran las mismas que la Iglesia Católica sostenía o postulaba en su doctrina. Aunque si pensaban que la cacería de brujas se eliminó por completo, tenemos que decir que no es cierto, ya que en continentes como África o en países como India aún se sigue persiguiendo a aquellas personas que practiquen brujería o que tengan comportamientos o rituales inusuales que perjudiquen a ciertos intereses y costumbres. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.